Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne Otario Fernández. Soy alumna de la Universidad de Benito Juárez del Estado de Puebla y estoy cursando la licenciatura en estomatología. Bueno, se va a hablar sobre la introducción a la epidemiología en términos muy sencillos para que todos podamos captar estos términos y sean un poco más fácil nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en sus inicios vamos a hablar un poco de historia para poder como bien mencionamos, desde el principio poder entender cómo se inició este término y cómo fue lo que involucró. Bueno, en sus inicios la relación entre la medicina y la salud pública están en estrecha relación histórica. En el desarrollo de estas disciplinas se mezclan inevitablemente. Bueno, la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular de enfermedades relacionadas con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Para poder captar un poco más esta información, vamos a verlo. Una manera que a mí me ha servido mucho es que yo con mis propias palabras logre entender un término para así, porque a lo largo de esto y más en el área de salud hay muchos términos los cuales algunos no van a ser nuestra comprensión. Entonces para eso tenemos que nosotros buscar la manera de que se nos quede captado y así poder no memorizarlo, o sea que a nuestra manera y con nuestras palabras lo podamos describir. Bueno, en los términos más sencillos que busqué, la epidemiología simplemente es el estudio de la distribución de eventos de salud y sus determinantes en las poblaciones humanas y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Este conocimiento se usa no solo para describir y analizar las causas de una situación sanitaria específica, sino también para diseñar, evaluar y proyectar las intervenciones requeridas para prevenir y tratar la enfermedad. ¿Cuál es una pregunta que nos hacemos, o en lo personal yo me he hecho, cuáles son las aplicaciones de la epidemiología? Bueno, la epidemiología como una disciplina de salud pública puede usarse para diferentes finalidades. Los usos más comunes son la vigilancia de enfermedades, determinando la historia natural de la enfermedad, la búsqueda de las causas, la valoración de las pruebas de diagnóstico, la evaluación, eficacia de los tratamientos y de nuevas intervenciones y en la evaluación del desempeño de los servicios de salud. Bueno, ahora, un claro ejemplo en la medicina china, 2697 ya existía un enfoque preventivo. En 2650 a.C. se publica el Neixing, en el que figuraban la viruela y métodos para su prevención. Entonces, en esos años ya había existido la viruela y ya se estaban utilizando términos para su prevención. Entonces, algo que en la actualidad no se vive y son pocas las personas que tienen la manera de verlo así, es que años atrás el área de la medicina estaba muy peleada con la cultura, ya que hay personas que pensaban que tal vez, un ejemplo, si mi hermano está enfermo, tal vez era un castigo porque él se portó mal, por muchos motivos. Entonces al fin y al cabo eso no tenía nada que ver, pero para ellos siempre se respaldaban de eso y decían, no, porque él fue una mala persona, por eso le pasó eso. Entonces eso es una mentira, 100% una mentira, porque eso no tiene nada que ver. Entonces eso estaba, la medicina y la cultura era un enfrentamiento que se tenían al 100%. Bueno, ahora vamos a hablar de las características personales que interesan a la epidemiología y epidemiólogo. Bueno, entonces, en historia vamos a hablar, como mencionamos, de la historia para tener claro esto y que no se nos olvide. Bueno, igualmente la civilización egipcia incorpora aspectos relacionados con el saneamiento. Los hebreos incluyen en la ley mosaica el Levítico, primer código de higiene, escrito en el año 1500 a.C. O sea, tenemos que tener algo
que desde años, o sea, desde muchísimos años atrás, esto era o sea, en esas fechas no había tecnología, no habían tantas cosas que en la actualidad tenemos, tanta tecnología, tanto que hacen para descubrir una vacuna, para innovar algo. Y en esas fechas tenían que, pues era más trabajo para ellos, pero algo que ellos descubrían y por lo mismo ahorita podemos que existe vacuna para esto, tratamientos, un diagnóstico antes de que la enfermedad pase a un término más grave. Bueno, la medicina primitiva enfoca inicialmente la enfermedad como un castigo de dioses airados por el pecado e impurezas del hombre. Como lo mencioné hace un rato, la medicina primitiva estaba en un enfoque inicialmente en la enfermedad como un castigo de dioses, que ellos decían que si una persona era una mala persona, etcétera, se portaba mal, era un ladrón, un vicioso, por eso le pasaba eso, y eso no, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, frente a ello, el diagnóstico poco importa y la terapéutica se orienta a oponer antídotos igualmente mágicos. Bueno, culturas más avanzadas como egipcia, india, babilónica, hebrea, romana, griega, islámica, como consecuencia de su desarrollo histórico, plantean una disociación entre los roles de sacerdote y médico. Bueno, en la civilización griega, el cultivo del cuerpo era el principal objetivo de la prevención, y uno de los sacerdotes de aquel dios, Hipócrates, fue el que dio base científica a la higiene, según se estudia en su famoso tratado de los aires, las aguas y los lugares. Ahora, como vamos avanzando, ya vamos a ir escuchando el nombre de Hipócrates. Entonces, este personaje era una persona totalmente sabia, que sabía todo, o sea, era un descubridor al máximo, o sea, su inteligencia era de otro nivel. Entonces, él dijo, o sea, su base científica a la higiene, o sea, fue fenomenal. Entonces, ahora vamos a saber un poco acerca de él. ¿Quién fue Hipócrates? ¿Quién era este personaje que fue tan nombrado, tan honorado, tan honrado, tan valioso para la medicina? Bueno, Hipócrates era un médico griego nacido en la isla de Kos, Grecia, el año 460 a.C. Fue visto como el médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano. Rechazó los puntos de vista de sus contemporáneos que consideraban que la enfermedad era producida por supersticiones como la posesión por espíritus diabólicos o la caída del favor de los dioses, y sostuvo que la enfermedad tenía una explicación física y racional. Por eso se le considera el fundador de la medicina. Hipócrates sostenía que el cuerpo debe ser tratado como un todo y no como una serie de partes, describiendo cuidando los síntomas de la neumonía, así como de la epilepsia de los niños. Mantenía que el proceso de la curación natural podía obtenerse por medio de reposo, una dieta adecuada, aire fresco y limpieza corporal. Hipócrates viajó mucho por Grecia, fundando escuelas de medicina en Kos, una isla cerca de Rodas, en el Asia Menor, donde empezó a enseñar sus ideas. Hipócrates también es famoso por sus ideas sobre la separación entre la medicina y el unionismo en la medicina, y su preocupación con los deberes de los médicos. Hipócrates hizo un juramento, el cual les voy a leer y les voy a explicar un poco qué es lo que juró ahí. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. Ahora vamos a escuchar un poco de lo que es el juramento. El juramento dice:
Juro por Apolo Médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos que cumpliré según mis fuerzas y mi capacidad. El juramento y el compromiso siguiente: respetaré a mi maestro de medicina, tanto como los autores de mis días, compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades, consideraré a sus hijos como hermanos, y si les desean aprender la medicina se les enseñará gratis y sin compromiso. Entonces, y así, o sea, el juramento es muy largo para que en un video se los diga, o sea, va a ser muy aburrido. Entonces, este personaje será excepcional. Él simplemente, había personas, como le he mencionado, que eran muy supersticiosas, que decían que no, que si se enfermó, tal vez posesión de un espíritu, que no. Empezaban a meter mucho la cultura, su tradición, sus creencias, y él vino a decir no, la medicina y la cultura son totalmente diferentes. Gracias a esta persona se hicieron muchas cosas. Se vio en ese tiempo la medicina en otro nivel, y que la medicina es algo excepcional que debemos tomar mucho en cuenta. Bueno, vamos a seguir. El periodo de las grandes epidemias. Bueno, en el periodo medieval, con la emergencia de las grandes epidemias relacionadas al incremento en las comunicaciones, en el comercio, conflictos bélicos y cruzadas, se desarrolla el concepto de la caridad asistencial. Abundan las calamidades, dando lugar a que en el siglo XVIII se crean organismos y métodos de prevención basados en la instauración de barreras sanitarias en las fronteras. Se practicará el aislamiento y el concepto de cuarentena sin mayor preocupación por un enfoque etiológico. La Orden de San Lázaro ideó los hospitales para leprosos o lazaretos, más de 3.000 en número, los que contribuyeron a reducir la velocidad de diseminación de dicha enfermedad. Bueno, aquí hablamos sobre el periodo que han pasado las grandes epidemias a lo largo de estos años. Bueno, la Edad Media tuvo afecciones epidémicas diversas. Entre ellas se encuentran el fuego de San Antonio, el sudor inglés y la peste bubónica. Estas tres epidemias fueron algo que en su tiempo la gente se volvió loca. Era algo que uno pensó que eso se iba a quedar como en la historia, como que nada más, o sea, que lo íbamos a ver, pero solo a leer, que nunca íbamos a pasar por algo así. Y vean que estamos en el año 2020 y estamos en una pandemia, en algo que por lo menos yo nunca pensé vivir, algo que han pasado más de 5 meses y esto sigue, y cada día hay más muertes, hay más contagiados, los hospitales están repletos, ya no hay tanto personal médico. O sea, esto se está volviendo otro nivel, y todo es porque la gente, o sea, no cree, piensa que esto es algo del gobierno, y nosotros pensamos que cuando pues nos pasamos años atrás, que cuando pasó lo de, un claro ejemplo, la peste bubónica, o como algunos lo conocen, peste negra, pues la gente, su vestimenta, cómo se vestía, como vemos en la imagen del lado derecho, vemos un sombrero, como un antifaz con un pico, un saco negro, un bastón. Y nosotros tal vez, y ahorita que lo estamos estudiando, decimos, no, o sea, wow, ¿a qué grado llegaron para vestirse así? Se tenían que proteger. Ahora, como vemos la máscara que tiene un pico, nosotros lo vemos y nos da miedo, claro, porque no estamos en ese tiempo, en esa época que pasó. Y ahora, imagínense, nosotros no estamos a ese grado, pero tenemos que usar un cubrebocas, tenemos que tomar nuestras medidas, porque ahora lo estamos viendo de que nos tenemos que cuidar nosotros, porque si no vamos a ser uno más de los contagiados. Entonces, por lo mismo, tenemos que valorar eso y tomar conciencia, como
alumnos del área de salud, nosotros tenemos una manera de ver las cosas, otro tipo de pensamiento. O sea, nosotros no vamos a pensar como las personas que tal vez pues no tienen, o sea, no es que no tengan estudios, o sea, o su manera de ver las cosas porque así lo quieren ver, es así. Entonces nosotros tenemos un grado más, tenemos que tomar conciencia y ayudar para poder salir adelante. Claro que lo vamos a hacer, tal vez sea otro año, pero de que salimos, salimos. Y todo esto tomando sacrificios. Entonces vamos a hablar tres afecciones, que fue se podría decir enfermedades, pandemias. Las más populares son fuego de San Antonio, el sudor inglés y la peste bubónica. Vamos a hablar lo más sencillo y lo más importante de cada enfermedad. Bueno, vamos a hablar sobre el fuego de San Antonio. Como vemos en estas tres imágenes, y la más sorprendente es la imagen de que está abajo del título. Vemos a una persona de su espalda que tiene como granitos, como algunas personas le llaman como salpullido, que le salió muchos granitos rojitos. Y vemos a otra persona aquí del lado izquierdo, varias personas ahí como que buscando algo, como que ya igual están enfermos. Y aquí del lado izquierdo vemos a personas como que están en guerra, como que ya tanto fue los contagios que ya todo se volvió un desastre en esa ciudad. Entonces uno piensa que nada más simplemente cuando hay guerras, cuando hay esto solamente por bienes, por terrenos, por guerras entre países. No, o sea, una enfermedad de este nivel también lo puede hacer, también puede volver a la gente no loca, o sea, se estresa de que ya no encuentra salida. Hay algunas personas que mueren simplemente por la ansiedad. Entonces vamos a empezar a un poco hablar sobre el fuego de San Antonio. Bueno, durante la Edad Media, en pleno auge del Camino de Santiago, acudían en peregrinación a Compostela muchísimos habitantes del norte y el centro de Europa, atacados por el llamado fuego de San Antonio o fiebre de San Antonio, también conocida como fuego del infierno. De estos nombres que acabo de mencionar, algunos decían fuego de San Antonio, fiebre de San Antonio o fuego del infierno. Ahora vamos a ver por qué les decían así. Bueno, ¿qué es el fuego de San Antonio? Bueno, el fuego de San Antonio era una enfermedad producida por la intoxicación por el cornezuelo del centeno, un hongo parásito de este cereal Clavis purpurea, que se presentaba con el aspecto de un pequeño cuerno negruzco en las espigas del centeno. El alcaloide responsable de esta intoxicación era la ergotamina, de la que deriva el ácido lisérgico. Este hongo produce esporas durante la primavera que son esparcidas por el viento. Si estas esporas entran en contacto con una flor como las gramíneas o este tipo de cereales, infectan a la planta, destruyen sus tejidos y forman esclerócidos, estructuras duras oscuras de forma parecida a un grano y a un cuerno. Les voy a mostrar unas imágenes para que quede un poco más claro esto. Aquí podemos ver, como en la imagen que estaba al principio, un cuadro. Este cuadro describe las tentaciones de San Antonio, pintado por el Bosco. En el círculo rojo que vemos a esa personita, vemos a un tullido cuya causa es esta enfermedad. O sea, ya vemos a esa persona que ya llegó a su nivel máximo, ya. La verdad, uno que está ahorita con esta pandemia del coronavirus, en lo personal si llega a un nivel que te estresa, ¿sabes? Los casos, cada día te levantas y dices, otro muerto, más contagios, y lo peor que la gente no entiende. Entonces, en esa época, ya esta persona que vemos ya estaba con la enfermedad al máximo, ya pienso que tal vez ya no quería vivir, que no se encuentra un tratamiento para esto, es de verdad estresante. Entonces, y por este lado vemos, como ya les mencioné en esta imagen,
vemos la planta y aquí se ve el honguito que es causante de esa enfermedad. Aquí del lado izquierdo vemos un dibujo, como lo dibujaron de una manera como paso a paso, cómo crece esta planta, cómo es esto. Y del lado derecho vemos una foto real, 100%, y el honguito, que es lo negrito que se ve, tiene forma como de dedos. Entonces, esta enfermedad, ¿cómo empezaba? Empezaba con un frío intenso y repentino en todas las extremidades para convertirse después en una sensación de quemazón agudo. Esa persona, como he mencionado, sentía de pronto, empezaba con un frío intenso y repentino, o sea, en todas sus extremidades de su cuerpo. Después se sentía como una sensación de quemazón aguda. Bueno, la infección puede ser leve, aguda o mortal. Producía alucinaciones, convulsiones y vasoconstricción de las arterias que podía causar la necrosis de los tejidos y la aparición de gangrena en las extremidades, llegando a causar su pérdida en los casos más graves. En este caso se le denomina ergotismo crónico. Entonces ya esta persona ya todos los síntomas, frío intenso, luego sentía repentinamente en todas las extremidades, luego quemazón, o sea que le empezaban a salir granitos y luego ya empezaba la infección, pues podía ser leve, agudo o ya mortal. La persona sentía alucinaciones, convulsiones y luego ya que llegaba como a un nivel máximo, llegando a ese nivel causaba su pérdida en los casos más graves, o sea, y ya esos términos se le denominaba ergotismo crónico. Y pues como su síntoma máximo ya causaba una enfermedad fulminante, y también existe otro tipo de ergotismo conocido como ergotismo agudo, cuyos síntomas eran convulsiones espodímicas en el brazo y piernas y contracciones musculares que podían llevar al enfermo a morir por asfixia. Bueno, su tratamiento. Este tratamiento de la enfermedad era suministrado por la Orden de los Canónigos Agustinos de San Antón. El remedio consistía en que los canónigos regulares tocaran con su báculo a los enfermos, los cuales peregrinaban hasta el monasterio de esta orden. La estancia se acompañaba con un cambio de dieta. Los enfermos de este modo mejoraban, pero se debía al cambio de dieta que ayudaban a combatir la enfermedad y no al toque del báculo. Entonces, como mencionamos, esa enfermedad la trataban como que el tratamiento mezclaban la cultura, que pensaban que la persona que estaba como que encargada, los canónigos, o sea, lo tocaban a con su báculo y que ya tocándolo con su báculo ya los iba a curar, ya como si fueran milagrosos. Y otro remedio de igual forma consistía en la peregrinación a Santiago, pues durante ella visitaban los conventos de los antoninos y se curaban, aunque frecuentemente volvía a aparecer con el tiempo. Entonces, en algún tiempo sí resultó verdadero esta, te podría llamar tradición, que iban, estoy enfermo, voy con el canónigos y ya voy y con su báculo me tocaba y ya, o sea, se me quitaba. Pero después de un tiempo volví a salir. Ahora vamos a hablar un poco de por qué se le dio este nombre, por qué se le dio el nombre de fuego del infierno. Se le dio este nombre porque en la Edad Media poco se sabía sobre esta enfermedad y frente a lo desconocido recurrían a la religión. Volvemos a mencionar que metían mucho la religión. Salió una enfermedad nueva, la religión. Vamos con el padre, vamos con esta persona lo va a curar. Entonces, y frente a lo desconocido recurrían a la religión. Así se decía de esta enfermedad que era un castigo divino y que sus víctimas eran poseídas por el demonio, cuyo fin era atacarlos y acabar con su vida. Entonces, pues como he mencionado, mezclaban mucho la religión y decían que no, que si la persona le dio el fuego de San Antonio, fuego del infierno, como también es llamada, era porque
se le metió un demonio que tiene algo y vamos a llevarlo con el padre, que le haga o la peregrinación o que lo toque con el báculo y se le quita. Entonces, pues en esa época era así, y al fin y al cabo luego resultaba que todo esto que hacían estos dos métodos resultaba y el enfermo podía salir de eso, pero al fin y al cabo después de un tiempo volvía a recaer, le volvía a dar la enfermedad. Entonces, de igual forma, se le conoce como fuego de San Antonio, pues los enfermos se encomendaban a San Antonio Abad, un santo, San Antonio Abad, buscando una cura eficaz. Entonces, este mal se mencionaba por primera vez en una tableta siria y en el libro sagrado de los Parsis. Bueno, entonces nos involucramos un poco más, profundizamos la historia para saber cómo surgió todo esto, por qué le dijeron esto, qué remedios utilizaban, cómo se curaban. Entonces vamos a hablar acerca de otra enfermedad, el sudor inglés. ¿Cómo surgió esto? Válgame el nombre, ¿cómo pasamos esto? ¿Cómo fue todo esto? Entonces vamos a empezar. Bueno, el sudor inglés, cuya etiología nunca se conoció, apareció en el año 1845 en Gales y Londres. Provocaba una muerte en medio de fiebre alta, escalofríos, vértigos y dolor de cuello. Tal enfermedad desapareció con la misma velocidad con la que surgió en la zona. Entonces, esta enfermedad, como fue nombrada sudor inglés, fue muy rápida, o sea que como tal enfermedad desapareció con la misma velocidad con la que surgió en la zona. Entonces, un poquito vamos, porque esta enfermedad no es tan profunda, pero vamos un poquito para que tengan claro esto, un poquito de historia. Entonces, de igual forma, llamado sudor anglicus o pestis sudorosa, fue una enfermedad muy contagiosa y generalmente mortal que afectó a Inglaterra en varias oleadas durante los siglos XV y XVI, para desaparecer luego. Su síntoma principal era una sudoración intensa, lo que le dio el nombre. Se desconoce el origen de esta enfermedad, aunque se ha conjeturado con varias causas como la gripe o los antivirus. No atacaban a los bebés ni a los niños pequeños y sus víctimas eran mayoritariamente hombres. Bueno, hubo brotes virulentos en los años 1485, en el 86, 1502, 1507, 1517, 1528, 1529, 1551 y 52. Aunque la proporción de muertos debido a la epidemia no está documentada, en 1555 fue estudiada a fondo y documentada por el médico inglés John Caylus. Desde 1578 no se ha conocido nuevos casos. Este brote de 1528 pasó de Reino Unido a Hamburgo, donde provocó más de 1 militar de muertes en una semana. Se extendió a Suiza, hacia el norte a Dinamarca, Suecia y Noruega, y hacia el este a Lituania, Polonia y Rusia. También apareció en Bélgica y los Países Bajos, probablemente por transmisión directa desde Inglaterra, puesto que apareció simultáneamente en las ciudades de Amberes y Ámsterdam. En cada lugar de infección no duró más de un par de semanas y antes de finalizar el año había desaparecido, excepto en el este de Suiza, donde permaneció hasta el año siguiente. Después no volvió a aparecer en la Europa continental, donde se le conoció como peste inglesa. Entonces, lo que ya mencioné, también llamado sudor anglicus o peste sudorosa, la enfermedad inglesa del sudor, contaba con unas características poco corrientes, no atacaba a los bebés ni a los niños pequeños, y sus víctimas eran mayoritariamente varones jóvenes, sanos y fuertes de buena posición económica. Los síntomas podían confundirse con una enfermedad gripal, palidez, debilidad, estremecimiento, frío y exceso de fiebre. Salvo porque pasado solamente 1 o 2 días el sujeto moría o mejoraba de forma casi inmediata. El sudor excesivo también era otro de sus rasgos de identidad, de ahí su nombre. Entonces, de ahí se vino el sudor inglés, porque uno de los principales síntomas era
el exceso sudor que provocaba en las personas infectadas. Bueno, por último punto, vamos a hablar de la peste bubónica o peste negra. Todas las personas tenemos un poco de información acerca de esto, muy poquita tal vez, pero este nombre es más popular, esta enfermedad es un poco más popular que las demás. Bueno, entonces, vamos a continuar. También se denomina sencillamente la peste y es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal causada por la bacteria Yersinia pestis que vive en animales, especialmente roedores y más específicamente en las pulgas que llevan estos en su pelaje. Su nombre viene precisamente de los síntomas que causa, una dolorosa inflamación del ganglio linfático que afecta tejidos en la axila o la entrepierna formando una especie de ampolla que se conoce como bubón. Desde el 2010 hasta el 2015 se presentaron 3.248 casos en el mundo que resultaron en 584 muertes. ¿Qué es lo que causa la peste negra? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona puede llegar a desarrollar la enfermedad entre 2 y 6 días después de infectarse. Además de los bubones o ganglios linfáticos inflados, que pueden ser del tamaño del huevo de una gallina, otros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. La enfermedad también puede afectar a los pulmones y causar tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar. La bacteria que la causa también puede entrar en el torrente sanguíneo y producir una condición conocida como septicemia o sepsis, que es lo que puede afectar los tejidos y los órganos y finalmente causar la muerte. Aquí vemos que la cultura, la religión sigue avanzando y sigue en este tipo de enfermedad avanzando. Ahora, uno de los animales que es transmisor de esta enfermedad es la marmota. Es uno de los animales que puede transmitir la peste bubónica. ¿Cómo te puedes infectar? Existen dos clasificaciones, humanos y animales. Para los humanos es posible infectarse por las siguientes vías: por picaduras de pulgas infectadas, al tocar animales infectados como ranas, ratas y ratones, al entrar en contacto con gotas de saliva de personas o animales infectados. El cuerpo de una persona que haya muerto debido a este mal también puede infectar a otras personas. Por ejemplo, aquellos que lo preparan para el entierro. Asimismo, la bacteria puede entrar al cuerpo por una herida en la piel si existe contacto con la sangre de un animal infectado. Para mí fue muy importante clasificar estos dos para poder entender bien de qué forma humanos y animales, porque igual en los animales se pueden infectar. Los gatos y perros domésticos pueden contraer la peste bubónica a través de las picaduras de pulgas o al ingerir roedores infectados. Por la emergencia declarada en China ante reciente brote, se prohibió la cacería y el consumo de animales que pudieran estar infectados. Algo que hace muy característico a China es que las personas tienen una alimentación muy extraña, la podríamos llamar, para no decirle otro nombre, que comen animales, y en México también lo hacen, pero pues no es tan demandante como en esos países. En China comen gatos, perros, roedores, animales que en lo personal yo no comería, pero ellos lo hacen porque su dieta está basada así. Es como que todo es como nosotros, por ejemplo, una comida tradicional de cada estado que vivimos. Ellos lo ven así, ellos lo ven como una tradición de comer lo mismo. Entonces, por lo mismo, comen un animal, se van a infectar. El animal no sabes qué tipo de alimentación tiene, no sabes si es un animal que le dan una buena alimentación o si es de la calle, no sabes de qué animal estamos hablando. Entonces, por lo mismo, estas personas han hecho muchos brotes de enfermedades. Entonces, pues es un claro ejemplo, como lo he mencionado desde un principio, es el COVID-19, que esto empezó tengo entendido, en China, y en un par de meses, semanas, se extendió a nivel mundial. Entonces,
es algo que es increíble la magnitud y el tiempo que fue avanzando esto, y que a la fecha ya no solamente fueron ellos, no empezaron eso ellos, ahora ya nosotros también. Entonces, por lo mismo debemos tomar al máximo nuestras precauciones, al máximo documentarnos, y que sea de una información fidedigna, que sea algo real, porque así como hay tantas notas falsas, que a la vez uno como que se desconcierta y dice, no, entonces vamos a continuar. Como vemos aquí en esta imagen, podemos ver que también pues, afecta a los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. O sea, poco a poco van comiéndose, destruyéndose. Entonces, una pregunta que ha sido muy clara, que dijeron que había, no recuerdo muy bien el país en el cual se registró un caso de, creo que fue en Estados Unidos, un caso de una persona que estaba infectado de esta enfermedad de la peste negra, peste bubónica. Entonces nos tenemos que más cuidar qué tipo de cosas ingerimos. Bueno, una pregunta: ¿puede producirse otra pandemia como la que azotó a Europa en el siglo XIV? Bueno, la peste bubónica todavía no ha sido erradicada en muchas partes del mundo. En años recientes se han presentado brotes en países como República Democrática del Congo y Madagascar. Aunque la peste causó una gran epidemia que se extendió por amplias zonas del planeta en los tiempos medievales, la mayoría de los brotes que ocurren ahora son pequeños y controlables. La peste bubónica ha estado con nosotros y estará con nosotros por siglos. Se está analizando el número de casos en China. Esto se dijo sobre el más reciente, la vocera de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris. Dijo que por el momento no lo consideran de alto riesgo, pero lo están observando, monitoreando cuidadosamente, mencionó esta vocera de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, entonces en esta presentación